Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leerlo desde el verso 1 para que entendamos mejor. Leemos la palabra con la bendición del Padre, la revelación del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: deberes del cristiano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice la palabra, como decía el Señor en esta mañana, que cada día nos acerquemos a Él en sacrificio, es decir, que cada día nos acerquemos más a Él en comunión con Dios, que cada día busquemos más su presencia. Amén. Y no hagamos lo contrario, dejándonos llevar por la corriente de este mundo, sino que cada día presentemos nuestros cuerpos en sacrificio para Dios santo, puro, agradable, que es vuestro culto racional. Dice, y no conforméis a los pensamientos que antes tenía, no sigáis siendo la misma persona que eras antes de recibir a Cristo. Dios quiere que en verdad haya un cambio en nosotros. Amén. Porque muchos han recibido a Cristo como su Salvador. Muchos han recibido a Cristo dentro de su corazón, pero en realidad su vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque no han transformado su mente. ¿Y cómo vamos a transformar la mente? Con la palabra de Dios. Dejándonos moldear por Dios primeramente, dejando que la palabra de Dios esté pregnada en nuestros pensamientos. Porque no se trata solamente de escudriñar las Escrituras y de leer la palabra de Dios, sino de memorizarla, de actuar en ella, de caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, siendo hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Así es que en verdad cada día nos vamos a parecer más a Dios. Y no a nosotros mismos, al viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y dejar la vieja manera de pensar. Pensar todo el tiempo que la gente me quiere hacer daño, que la gente me quiere hacer algo malo, que el hermano siempre me quiere hacer algo a mí. Todos estos pensamientos negativos, toda esta basura que el enemigo trata de entrar en nuestra mente, no debemos dejarla entrar. ¿Por qué? Porque ese es el campo de batalla del enemigo, la mente. Por allí comienza a lanzarnos los dardos para ver si nosotros lo aceptamos, para ver si nosotros creemos lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él nos conoce desde antes de que recibiéramos a Cristo. ¿Cuántos años tuvimos en el mundo? Bueno, aquellos que no tienen a Cristo desde pequeños. Pero ya Él conoce nuestras fallas, Él conoce todo. Y por allí Él quiere comenzar a hacernos la guerra, pero nosotros no podemos dejar. Hay mucha gente que se ha ido de la iglesia simplemente por un mal pensamiento. Hay mucha gente que se va de la iglesia porque no quiere cambiar, porque no quiere ser procesado por Dios. Y Dios nos dice hoy que debemos dejar que Dios nos transforme. Porque acuérdense que nosotros somos vasos en manos del alfarero. No se trata de nosotros, se trata de que Dios haga la obra a través de nosotros. Se trata de que Dios llene todos esos hoyos, esos huecos que pueden haber en nuestra vida. De hacer un vaso nuevo en nosotros para poderlos usar grandemente. ¿Ven? Dios es el que hace la obra en nosotros. ¿Cuántos saben esto?
Entonces no sigamos pensando como piensa el mundo o actuando como el mundo piensa. Es decir, les pongo un ejemplo. El día domingo se celebra el Día de las Madres y muchos cristianos también lo celebran. Yo no digo que está mal, pero tampoco está bien, porque no debemos amoldarnos a lo que ellos hacen. Son prácticas del mundo, pero en realidad la palabra a mí me dice: honra a tu padre y a tu madre. Nosotros debemos honrar a nuestros padres, bendecirlos, pero todos los días. Todos los días es el día del padre y de la madre. No es solamente el día domingo, como muchos lo festejan. Usted puede ir, puede estar con su familia, quizás haya alguien que es inconverso y puede estar con su familia, pero primero vamos a buscar a Dios. Primero vamos a buscar a Dios y luego lo demás, ¿amén? A eso es que nos llama el Señor entonces, a no moldarnos a las costumbres de ellos, a no hacer lo mismo que ellos hacen y sacar todo mal pensamiento, porque el enemigo siempre va a tratar de crear malos pensamientos en nuestra mente para que volvamos atrás de nuevo, y no podemos dejar que Él lo haga. ¿Amén? Que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestra mente, que sea Dios, porque dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros cumplimos con lo que Él nos está demandando, cambiar nuestra mente, vamos a conocer en verdad la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque la voluntad de Dios no es igual para el nene que para mí. La voluntad de Dios no es igual para Berta que para mí. Tenemos que conocer el propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros, pero para conocerlo debemos transformar nuestra mente. Conocer cada día más a Dios. Por eso nos dice: acércate más a mí. Acércate más a mí para que me conozcas más. Efesios 4:23. Y vamos a Efesios. Efesios 4:23. Gloria a Dios. Dice, vamos a leerlo desde el 22. Dice así, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Amén. Entonces tenemos que desechar el viejo hombre y renovar nuestros pensamientos para que Dios pueda hacer de nosotros un vaso nuevo. Es un proceso de Dios y no quedarnos solamente en la salvación. Y dice, porque a través de que nosotros seamos cambiados, de que nosotros seamos vestidos del nuevo hombre, entonces vamos a caminar en la santidad de la verdad. Vamos a ser santos como Él quiere que nosotros seamos. Amén. Santo. Y voy a leer la otra versión. En la TLA dice así, lo dice más claro. Dice, debemos cambiar completamente nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Para ser como quién? Como Dios. Para parecernos más a Dios. Entonces debemos dejarnos moldear por su palabra. Nada hacemos con venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y seguir siendo los mismos de antes, comportarnos igual, con ira, con odio, con rabia. De nada nos sirve. Amén. Entonces debemos cambiar. ¿Cuánto vamos a cambiar? Amén. Seguir cambiando, porque es un proceso diario. Quizá ya hemos cambiado muchas áreas en nuestra vida, pero Dios está demandando más. Dios quiere que seamos completamente transformados
lo creó, que es Dios. Amén. Eso es como la perla. Usted ha visto la perla que brilla. Así Dios quiere que brillemos nosotros, pero debemos pasar por un proceso. Y ese proceso muchas veces duele y no lo queremos pasar. Pero en el dolor es que Dios va a sacar lo mejor de nosotros. En el dolor es que Dios nos va a hacer brillar como el oro. Todo tiene un proceso. Cuando usted va a una empresa y hacen algún alimento, algo, todo tiene un proceso, ¿verdad? Comienza con la bolsita, luego la llena y luego sale el producto completo. Así somos nosotros. Pero debemos dejarnos moldear por Dios, porque a veces escuchamos las palabras y parece que por aquí entró, por aquí salió. Amén. Dios no quiere que volvamos atrás. Efesios capítulo 6 dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, vamos a leerlo desde el 10 en adelante. Efesios 6, 10. Si ya están allí me dicen amén. Un solo amén. Efesios 6, 10 dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué vamos a tomar? La armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, que es la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que nos revistamos de Él. Dios quiere que nos revistamos de su palabra desde la cabeza hasta los pies. No solamente la mente, todo nuestro cuerpo debe estar guardado por la palabra de Dios, para que cuando el enemigo trate de lanzar esos dardos, nosotros lo podamos frenar. ¿Cómo? Con el escudo. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, el enemigo no te puede engañar, porque el escudo está allí protegiéndote de esos dardos, el casco, la coraza, te está guardando de esos dardos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está obrando en tu mente constantemente, y aunque Él trate de decirte que tú no sirves para nada, tú sabes que sí sirves delante de Dios. Tú sabes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y vienen esos pensamientos de la palabra de Dios a resguardar tu mente. Estás protegido por la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener el escudo para apagar esos dardos, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, la espada con quien tú vas a pelear contra el enemigo, con quien tú vas a guerrear contra el enemigo, porque Dios no te ha dado esas armas para que tú las tengas guardadas, hermano. Dios te ha dado esas armas para que tú pelees la buena batalla. ¿Y cómo lo vas a hacer entonces? Con la palabra de Dios. Una de las armas más importantes que Dios nos ha dado es la palabra de Dios, porque es la verdad, porque es Jesús el que está peleando por nosotros. Y la otra es la oración. La oración es un arma que Dios te ha dado.
Mira al que está a tu lado, un arma que Dios te ha dado, la oración. Dios te la ha dado ¿para qué? No solo para tener intimidad con Dios, porque en la intimidad conocemos a Dios, pero Dios te ha dado la oración también para que tú veas el mundo espiritual, para que tú veas cuándo quiere entrar el enemigo, porque tú eres un atalaya. Para eso Dios te dio también el alma de la oración. Es decir, no es solamente una oración normal, es una oración de guerra espiritual. Es una oración que tú tienes que tener con el Señor cuando el enemigo venga en contra de ti. Tú tienes que sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y hablarle a Satanás con la palabra de Dios, destruir las obras del diablo a través de la oración. Pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tus vecinos, pelea por todo en medio de la oración. Porque están muchos tipos de oraciones, ya nosotros conocemos, ¿verdad? La oración de intimidad, la oración de intercesión, que es la que hacemos hoy, la oración de guerra espiritual, que es donde vamos a batallar contra el enemigo. Amén. Y debemos estar entonces preparados siempre con la armadura de Dios. No es que yo me voy a vestir hoy y mañana no. Todo el tiempo yo debo tener la armadura de Dios en mi vida. Amén. Todo el tiempo. Mire el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a leerlo desde el 4 en adelante. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece con tu piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó entonces al monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo a Satanás, que le dijo, vete, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es decir, que Jesús fue tentado como nosotros muchas veces somos tentados con malos pensamientos. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que hablarle al enemigo, no tenemos que callar y recibir esos pensamientos. No, todo lo contrario, tenemos que hablarle, detener esos pensamientos en nuestra mente y hablarle con la palabra como hizo Jesús para que Él huya, para que Él se vaya. Amén. Digo entonces, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Por qué se fue Satanás? Porque Jesús utilizó la espada del Espíritu. Cuando el diablo te viene a tentar, tú tienes que hablarle por la palabra. Cuando el diablo quiere entrar en tu casa, tú tienes que hablarle por la palabra y echarlo fuera de tu casa, porque Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad. ¿A cuánto le ha dado la autoridad el Señor?
Si hay problemas, si hay circunstancias, yo tengo que hablar con la palabra de Dios. En medio de la enfermedad. Mire, una lucha que tuvimos nosotros esta semana, Dios sabe. Aunque no nos podíamos parar de la cama, pero yo siempre le decía, Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú me vas a levantar. Señor, tú vas a obrar en mi vida. Tenemos que declarar la palabra aunque estemos pasando por el dolor. Aunque estemos pasando por el proceso. Ese es el arma que Dios nos ha dado. No las podemos esconder en una gaveta. Dios no solo te ha dado oración, Dios te ha dado también para que tú confieses, para que tú declares, para que tú eches fuera al enemigo de tu casa. Amén. En medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de lo que podamos estar viviendo, porque sabemos que muchos están viviendo tiempos difíciles. Sabemos que tenemos uno más poderoso. ¿Cuántos saben que tienen uno más poderoso? Sabemos que tenemos uno que todo lo puede y que Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Nosotros en ese tiempo que estábamos viviendo pudimos ver la gloria de Dios. Aún en medio del dolor, aún en medio del quebranto, el Señor estaba allí con nosotros. La mano de Dios se movía a favor nuestro. Y le damos la gloria al Señor porque hoy estamos aquí. Amén, gracias a Él. Porque a Él le debemos todo. A Él le debemos todas las cosas. Y Jesús entonces no se cayó. Jesús peleó contra el enemigo. Cuando venga la tentación, muchos bajan la guardia y dicen, ay, pero es que el enemigo me engañó. Ay, pero es que el enemigo puso pensamiento negativo y caí. ¿Por qué? Porque la carne estaba gobernando, tu pensamiento estaba gobernando. Dejaste que el enemigo entrara. Tenemos que cerrar toda puerta al enemigo. Dios te ha dado las armas de guerra. Y tienes que tener una nueva mente para poder pelear la buena batalla contra el enemigo. Para poder destruir las obras del diablo, debes estar lleno de la palabra de Dios, de la cabeza hasta los pies. Lleno de la palabra de Dios. Sumergido en el río del Espíritu. Porque el Espíritu también nos ayuda, dice la palabra, en nuestra debilidad. Cuando no sabemos qué pedir como nos conviene, pero Él nos ayuda. Solamente pídele el socorro al Señor. Señor, mira el momento difícil que yo estoy viviendo. El momento difícil que yo estoy pasando. Y Dios va a conocer tu corazón. Dios te va a ayudar a salir de lo que estás pasando. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Que Dios nos ha dado la autoridad, porque no solamente tiene que ser el pastor. Dios nos dio a cada uno de nosotros la autoridad para echar fuera a Satanás. En nuestra casa, levántate tú en la madrugada y comienza a guerrear contra el enemigo. Échalo fuera de tu casa. Échalo fuera de aquel que se está dejando utilizar por Satanás para que no haga la voluntad de Dios. Levántate contra el enemigo. Háblale a las circunstancias. Háblale a la nevera si está vacía. Háblale, pero haz algo para Dios. Créele a Dios y Dios va a hacer. Yo siempre doy este ejemplo. Cuando en la nevera está como el polo norte, Señor, comienzo a golpear con la espada. Señor, tu palabra dice. Señor, tu palabra dice. Comienza a llenar. Comienza a llenar. Agarra tu capita, hermano. Y la voy limpiando, la voy aseando, porque ya yo me estoy preparando para lo que viene. Yo me estoy preparando y le estoy creyendo a Dios que va a llenar la nevera. Mire, hermano, y ahora nunca falta. Pero tenemos que pararnos en la brecha. Amén. Y lo poco y lo mucho, pero siempre Dios
está presente. Amén. Amén. Entonces, ¿cuánto vamos a cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cuánto vamos a dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida? Acuérdese, acérquese más a Dios para que Él pueda obrar en nuestros corazones. Si lo buscamos más a Él, más nos vamos a parecer a Él. No se trata solo de venir a la iglesia y calentar una silla. Dios quiere hacer algo más grande, más poderoso en tu vida. Dios quiere usarte para que tú traigas a otras personas, para que tú traigas a multitudes al reino de Dios. Así que cuando vengas a la iglesia, siempre invita a alguien. Háblale al vecino, háblale al amigo. No te quedes callado, porque en la armadura también se trata de predicar el evangelio de la palabra. Aprieto los pies al evangelio. Predica la palabra dentro y fuera de tiempo. El tiempo está cerca, hermano. El tiempo está cerca. Todos los días el Señor me habla y me dice, el tiempo está cerca. Hace días atrás tuve un sueño y Dios me decía las plagas. Podía ver en el sueño cómo las personas eran atacadas por los mosquitos, por muchos animales. Eso viene en tiempos difíciles para la tierra, pero no para nosotros, hermano. Tenemos que estar preparados. Ya la persecución hacia los hijos de Dios también está. No perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo. Vamos a predicar, vamos a invitar. Si la persona no se deja hablar, bueno, vamos a invitarla. Venga a la iglesia conmigo, venga a buscar a Dios. Amén. Pero estemos preparados, dispuestos y decirle al Señor siempre, heme aquí, Señor. Aquí estoy, dispuesta para hacer tu voluntad. Aquí estoy, no me voy a dejar apagar por el enemigo. Los dardos del enemigo se tienen que ir. Los dardos del enemigo tienen que huir de mi vida, de mi casa y de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a levantarnos ahora.